en la provincia de Entre Ríos. Hoy el director de Educación Superior de la provincia me comentaba que estás trabajando en un programa vinculado Sí, a la claro. lectura, que ha tenido el placer, me dice, de escucharte y de Sí, compartir, así que también mandaba sus saludos, sí. el doctor Diego García. Y bueno, yo la verdad es que lo conozco primero a Daniel de leerlo, luego de invitarlo al instituto, bueno, desde donde estoy dando clases hoy, de donde me conecté hoy. Nada, y siempre ha sido una persona con, no solamente con la solvencia, sino además con la generosidad de poder acudir siempre que pueda, por supuesto, y que su agenda se lo permita, a estas cuestiones, ¿no? Y la idea era poder conversar, Daniel, hoy. Bueno, Daniel Feldman es un referente, como les dije, del campo de la didáctica, es docente de educación primaria y de ciencias de la educación. Ha hecho todo un recorrido vinculando docencia, investigación, al campo justamente de la didáctica, con numerosas publicaciones, con participación en muchos trabajos, tanto de investigación como en publicaciones y demás. Y bueno, en la Universidad de Buenos Aires es titular de una de las cátedras de didáctica y además, bueno, trabajó en Flaxo, no sé si seguís allí también en este No, momento, no, y en ya no. otras instituciones, son tantas que yo no las voy a mencionar. Pero bueno, a mí me parece muy importante poder conversar. Yo le dije a Daniel que habíamos compartido con ustedes este referencial de capacidades para la formación docente, que, digamos, aparece a partir, digamos, de una publicación del Infod, que en realidad primero es una resolución del Consejo Federal de Educación la que lo instituye, digamos, y a mí me llamó la atención que el grupo, que es un grupo de colegas docentes de profesorados de institutos de la provincia de Entre Ríos, considerados docentes nobles porque ninguno tiene más de 5 años de antigüedad en el ejercicio de la cátedra en nivel superior, sí, con mucho recorrido en otros niveles, no tenía, digamos, visto este tema del referencial de capacidades. Y como yo sé que vos fuiste uno de los referentes teóricos de ese referencial, o al menos de la discusión que se dio en algún momento sobre la noción de capacidades para la formación docente, no sé si en contraposición, esto me gustaría también que vos lo puedas decir, a la noción de competencia, ¿sí? Tan arraigada por allí en otras culturas académicas, como por ejemplo México. Bueno, nada, esto. Empezar conversando por ahí. Desde ya que muchísimas gracias por este tiempo que te haces para compartir con nosotros, ¿no? No, yo te agradezco a vos, Daniel. La verdad que me pude hacer el ratito, así que bienvenido. Es bueno poder hablar. La verdad que es bueno poder hablar con ustedes, porque como bien Daniel dijo, yo tengo tuve en los últimos años mucha actividad académica y mi actividad de intervención estuvo más ligada con las universidades, con el proceso de acreditación. Y me alejé un poco de lo que era el sistema regular, por así decirlo. Así que cada vez que puedo volver, me alegra mucho poder hacerlo. Así que yo la verdad que agradezco la invitación. Eh, con el tema que plantea Daniel, el tema de capacidades, competencias, un poquito de historia. Este es un trabajo que tiene sus años, porque lo que ustedes vieron, creo que es un acuerdo federal, creo, recordar, de 2017. Sí, El trabajo había empezado 10 años antes, en realidad en Ciudad de Buenos Aires. Y Ciudad de Buenos Aires me pidió en ese momento eh, poder armar algo que diera algún tipo de orientación más específica al trabajo curricular, porque se había hecho toda una evaluación de, de los entonces planes de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires. Yo soy de la Ciudad de Buenos Aires. Y la propuesta fue acompañar eso con lo que podía ser una orientación más precisa para una posible renovación del plan de estudios. Pues, lo que hicimos en ese momento fue preguntarnos, o sea, la pregunta que nos hicimos es decir,
que no es una pregunta nueva, no es que la inventé yo, en lugar de la tradicional pregunta del currículum, ¿qué deberían saber los alumnos? Que es lo que normalmente uno se pregunta. ¿Qué tendrían que saber? La pregunta era invertirla un poco, y preguntarnos qué deberían ser capaces de hacer los alumnos cuando terminen esta formación. Porque uno piensa que estoy formando docentes, los docentes son personas que saben hacer, son capaces de hacer ciertas cosas. Y eso los distingue de otras funciones, otros trabajos, de otras profesiones. Los médicos son capaces de hacer ciertas cosas, los ingenieros son capaces de hacer ciertas cosas, los docentes somos capaces de hacer ciertas cosas y eso nos caracteriza como tales. Como yo soy de didáctica, a mi juicio, la principal cosa que sabemos hacer o que somos capaces de hacer es enseñar. Pero bueno, alguien podría discutir esta idea. Entonces, como no quería hacer un planteo teórico acerca de esta pregunta, decidimos hacerlo de un modo más práctico, discutiendo con gente que trabaja habitualmente en la enseñanza. Y tomamos dos grupos, docentes experimentados y calificados por sus colegas como buenos docentes. Ahí usamos lo que a veces se llama juicio de expertos, no es que los evaluamos, sino preguntamos en cada uno de los 21 distritos quiénes eran maestros y maestras destacados. Destacados porque sus colegas lo pensaban así, porque sus directores lo veían así, porque los supervisores lo veían así. Y armamos un grupo como de 40 personas. Hicimos lo mismo con directivos. Preguntamos, piensen que en la Ciudad de Buenos Aires cada distrito está compuesto por 20, 25 escuelas, más o menos. Preguntamos a los supervisores de cada distrito cuál sería uno o dos directivos que ellos consideran destacados. Y armamos otro grupo de unos 40 personas. Con esos dos grupos trabajamos durante varios meses haciéndonos varias preguntas. En el caso de los directivos, ¿qué esperaban ellos de un docente cuando ingresaba? ¿Qué eran las cosas que más les preocupaban de un maestro o una maestra nuevo? ¿Qué les llevaba más trabajo desde el punto de vista pedagógico para formarse? Un conjunto de preguntas que nos permitieran saber cómo veían ellos la idea de lo que un docente tendría que saber hacer o ser capaz de hacer. Y con los docentes hicimos otro tipo de preguntas, pero también dirigidas a lo mismo. Sobre la base de ese material armamos un primer, Daniel le llama acertadamente un referencial, que es como se le llama, pues supone que son elementos que sirven de referencia para otra cosa, en este caso para la elaboración de un plan de estudios, y armamos, más reconozcamos de nuestra propia cosecha, como gente de didáctica, un referencial de cosas que un docente nos parecía bueno que fuera capaz de hacer con la formación. El trabajo que hay al año siguiente, conforma el informe, como producto de la Ley Nacional de Educación, y la entonces directora del Infor, María Inés Bolmer, que conoce el trabajo de Ciudad, llama y pide recrear ese trabajo a nivel federal. Entonces, se hace una nueva versión, se elabora, se corrige, se refina. Ahí ya no se trabaja tanto con grupos de maestros y directores, no se trabaja más con expertos, es en paneles de expertos para refinarlo. Y a fines del 2008 el trabajo se presenta, y ahí viene la historia. Daniel preguntó por qué capacidades o competencias. Tal vez te hagas una pequeña introducción para esto. En el mundo de las profesiones, la idea de competencia es una idea totalmente extendida y totalmente aceptada. Y cuando digo el mundo me refiero al mundo de las profesiones, en el mundo entero y en Argentina también. Si yo me siento a hablar con los ingenieros, cosa que hago con cierta frecuencia, ayer de hecho terminé un seminario con la UTN, por ejemplo, o con médicos, la idea de competencia, o con cualquier profesional, arquitecto, la idea de competencia es una idea aceptada, porque todo el mundo entiende que la gente que se está formando en una facultad de medicina, de ingeniería, de arquitectura, de farmacia, de odontología, de cualquiera,
es una persona que tiene que adquirir, es una persona competente, o sea, tiene que cumplir bien su función, porque de ello depende nuestra vida, nuestra seguridad, nuestros bienes, nuestros derechos, que hagan bien lo que tienen que hacer. La única profesión donde la ley de competencias encuentra problemas es la profesión docente. La gente de educación somos la única de las profesiones. En educación hay dos profesiones juntas. Los docentes, por un lado, los especialistas, por el otro lado. Reconozcamos que la docencia en ese sentido tiene una rareza respecto a otras actividades. En ella confluyen dos profesionales con distintos perfiles. Los que se han formado para la actividad docente especialmente, en los profesorados, inicial, primaria, media, y los que se han formado para otro tipo de actividad, a lo que podemos llamar los licenciados, o los especialistas, por así decir, que trabajan más en la planificación, la evaluación, o lo que trabajen. Tal vez algunos de ustedes tengan el doble rol, tal vez tengan uno solo, la verdad que no sé qué formaciones previas tienen. Pero hay que reconocer que en la docencia confluyen dos profesiones. Para una de ellas, la de los especialistas sobre todo, la idea de competencia siempre resultó difícil de asimilar, digerir o aceptar. En la docencia también resultó una idea no tan fácil de aceptar o digerir. Eh, Creo que hay un problema con la conexión, puede ser. Vamos a guardar un momento. Sí, seguramente porque quedó congelado. Sí. ¿Está todavía o salió del...? Ah, está. Dice que ha abandonado la reunión. sí, huí Ahí porque está. el Ah, tema, el ahí tema estás. me perturbaba y huí. No, les pido disculpas, se quedó sin No. batería la computadora y se entró en suspensión. Ah, no hay problema, no hay No, problema. no me había Genial. puesto un cartel, no vi un cartel antes que me avisara que estaba baja la batería. Cosas que pasan. Sí, sí. No, yo les decía que el tema de competencias también entre los docentes, o entre la docencia, la profesión docente, tampoco resultó muy grata, porque desde hace muchos años los docentes y los sindicatos docentes han luchado fuertemente por definir su ocupación en términos de, o bien, de trabajadores. Esto es muy fuerte en los años 70 con el inicio de CETERA, al cual me tocó asistir y participar. Entonces, nuestra definición como trabajadores de la educación nos ponía en otro nivel, o lo que aparece después muy fuertemente, y en parte eso sí, influido por la profesión educativa académica, por así decirlo, por entender al docente como un profesional ampliado, un profesional reflexivo, etcétera, etcétera. Entonces parecía que estas definiciones de nosotros como docentes, Daniel lo dijo, yo soy maestro, maestro primario, pero no profesor de enseñanza primaria, sino maestro normal. Nuestra definición como docentes parecía que excluía el término de profesional que quedó ligado en nuestro vocabulario al tecnicismo, como si eso nos convirtiera en técnicos y rebajara nuestro estatus. Si uno lo mira desde el punto de vista profesional, la verdad que en absoluto, digo, todas las profesiones se asumen como profesiones y miran con orgullo ser profesionales competentes. Y yo creo, por otro lado, que cuando uno mira la docencia,
Uno la puede definir como trabajo, y es una mirada valiosa. Uno la puede definir desde el punto de vista del intelectual, del trabajo intelectual que el docente hace, pero no cabe duda que hay una dimensión de nuestra actividad que no es una dimensión estrictamente profesional. Somos personas a quienes la sociedad reconoce, titula y acepta y nos da un conjunto de privilegios, que ahora voy a detallar, porque nos cree capaces de cumplir una tarea social relevante. Esto es lo que hacen los profesionales. Entre otras cosas, nos da exclusividad sobre nuestra tarea, no es menor. Eso caracteriza una profesión. Las profesiones son cuerpos que por su nivel de conocimiento y pericia en lo que hacen, tienen el privilegio social de ser los únicos autorizados para desarrollar un tipo de tarea. No cualquiera puede ejercer la medicina, no cualquiera puede ejercer el derecho, y no cualquiera puede firmar el plano de una obra o dirigirla. No cualquiera puede pilotear un avión. No cualquiera puede enseñar. Ustedes me dirán, hay gente que no tiene los títulos y lo hace igual, pero eso lo hacemos siempre como remedio de una carencia. Lo hacemos porque no hay alguien titulado. Por eso es un título secundario, supletorio, etc. Pero los docentes tenemos la exclusividad de un campo de trabajo que es la enseñanza, exceptuando en el nivel universitario, porque rigen otras reglas y se aceptan otro tipo de cosas. Esto caracteriza una profesión. Tener una formación especializada, prolongada, conformar un cuerpo particular con su propia regulación, tenemos estatutos propios nosotros, y tener la exclusividad y el monopolio de un campo de actividad que aparte le garantiza al Estado ese monopolio, esa exclusividad. Digo todo esto para decir, y somos profesionales, amén de lo otro. Y el ser profesionales está ligado con que nosotros le aseguramos al conjunto de la sociedad, que somos capaces de que eso sobre lo que tenemos exclusividad lo sabemos hacer bien, por lo cual se nos da cierta autonomía en nuestra regulación. Incluso ustedes lo pueden ver a nivel administrativo, los docentes somos una profesión rara, porque somos una profesión de Estado, a diferencia de otras. Igual como cuando uno mira hoy las profesiones, la mayoría de las profesiones ya perdió el carácter libre que tenían antes y se parecen cada vez más a rasgo que teníamos nosotros. Cada vez más el profesional es un empleado de. Bueno, en salud también en gran medida son profesiones de Estado. Ustedes habrán visto que como profesión de Estado hay partes de la regulación de nuestra contratación, empleo y todo, que depende de nosotros mismos. La Junta de Calificación la conforman representantes de los sindicatos docentes. O sea, se nos da capacidad de poder autorregular algunas cuestiones de nuestra propia vida. Hago toda esta introducción para decir, si aparte de trabajadores, de intelectuales, somos profesionales, un profesional se caracteriza por su capacidad para realizar de manera idónea, eficaz y eficiente ciertas tareas bien definidas y típicas. También se caracteriza por su capacidad de intervenir frente a la incertidumbre, o sea, de lo que no es típico y muy regulado, tiene capacidad por su tipo de conocimiento de poder intervenir frente a lo que es incierto. Esto es crear algún tipo de nuevas acciones. Y en eso se diferencia de niveles anteriores, lo que podemos llamar niveles técnicos del trabajo. También tiene capacidad para dirigir el trabajo de otros, cosa que nosotros en algún momento también hacemos. Todo esto que yo llamo capacidad para, en el mundo normal se le llama competencia. Insisto, y la competencia tiene distintas maneras de ser definida, más o menos operacional, más o menos ligada al puesto de trabajo. Pero es una idea
aceptada por todos, insisto, menos por una única profesión que es en la que estamos nosotros. Entre capacidad y competencia la diferencia es muy sutil como término, porque la verdad que la competencia se define como la capacidad para. O sea, yo necesito el concepto de capacidad para definir el concepto de competencia. Las dos definen no una actividad, las dos definen lo que las personas tenemos para poder hacer una actividad. O sea, definen un nivel de conocimiento. ¿Mm? Porque la competencia no dice lo que yo hago, o la capacidad. Lo que dicen es aquello que yo domino que me permite hacer ciertas cosas. De un modo relativamente variable. En docencia, la variación no es tanta, porque el trabajo docente corresponde, si me permiten usar un término del mundo del trabajo, a un puesto de trabajo relativamente homogéneo. Ser maestro de grado o profesor de una materia de escuela secundaria es relativamente parecido. Puede cambiar para quienes trabajan con plurigrado, por ejemplo. Ahí la estructura del puesto cambia un poco, pero lo que hacemos es relativamente parecido. En otras actividades profesionales, lo que el profesional sabe hacer se puede concretar en muchos puestos de trabajo muy diferentes. Entonces, la competencia no dice o la capacidad lo que uno hace, sino lo que uno ha incorporado en términos de conocimiento, de habilidad, después voy a hablar de disposición, que le permiten hacer esa tarea o cumplir con esas tareas. Entonces, competencia y capacidad están muy ligadas, porque yo necesito la idea de capacidad para definir competencia. Lo digo en otra manera, capacidad es una manera de hablar de competencia, sin utilizar el término competencia. Algunos hacen una diferencia muy, muy, muy sutil. Se las cuento, se puede hacer, que diferencian capacidades para hablar de aquello que se logra durante la formación y competencia para aquello que se logra en la experiencia profesional. Porque hay quienes consideran que las competencias solo pueden ser producto de la actividad directa, solo se desarrollan en la propia actividad. Y que lo que uno puede hacer en la formación docente, en este caso, es darle a los estudiantes el conjunto de capacidades que necesitan para poder iniciarse en la actividad profesional y volverse competentes. Lo cual en otras profesiones está pensado, en docencia es un pequeño lío esto. Porque en otras profesiones, el nuevo, el que recién se inicia, no lo mandan directamente al frente solo el primer día. No le dan el casco y le dicen, andá y arreglate. A las maestras, maestros y profesores, sí. El primer día se les da la misma responsabilidad que a un profesional con 20 años de experiencia. Ese es un pequeño lío en la actividad docente. Las demás actividades, en todas las demás profesiones, esto está guiado gradualmente. Un ingeniero joven tiene las mismas atribuciones por su título que un ingeniero experimentado, pero él le va a decir que vaya a hacer el plano de una represa. Ni siquiera le van a dar la responsabilidad de un edificio de 7 pisos. Va a trabajar con otro más experimentado. Y él al principio va a hacer los mandados. Hasta que de a poco va a ir aprendiendo. Pasa lo mismo con un abogado. Los médicos lo tienen absolutamente ordenado en las residencias y las concurrencias. O sea, el conjunto de profesiones ya tiene previsto que uno cuando tiene el título todavía no es del todo competente. Entonces uno va de a poco desarrollando la actividad a la competencia. Esta, si ustedes quieren, podría ser una diferenciación un poco sutil entre capacidad y competencia. Capacidad es lo que desarrolla el sistema formador, el profesorado, la facultad. Competencia es lo que se logra después en los primeros años de experiencia. Uno puede decir, la competencia solo es producto de la práctica regular, sistemática, en situación real.
hay quienes dicen, yo tengo que decir, la competencia se desarrolla, o sea, es algo rara la competencia, se aprende pero no se puede enseñar. O sea, porque lo que yo puedo enseñar son como las partes. Y puedo ofrecer un ambiente para el desarrollo de competencias. La residencia, en el caso de formación docente, sería un tipo de estos ambientes. ¿Qué hago? Envío a los estudiantes a una situación real, en condiciones reales, en escuelas reales, con estudiantes reales, solo que lo envío, espero que suceda así, acompañado, tutoreado, supervisado. No lo mando solo a que se las arregle, lo mando en una situación protegida para él y para los que van a estar con él. Se supone que la residencia es uno de esos ámbitos especialmente destinados a que el desarrollo de competencias se facilite. Uno lo podría pensar antes, la actual formación docente incluye instancias de práctica muy tempranamente. El problema es si todas sirven para el desarrollo de competencias. Acá pregunta Diana si la competencia sería similar a la experiencia. No, yo diría, la experiencia es la condición para el desarrollo de la competencia. La experiencia es el ámbito, el medio. Porque ser competente implica no solo hacer, implica ser y ser capaz de ordenar y sistematizar lo que uno hace. Ahí es cuando me vuelvo competente. Algunas cosas uno las ordena muy claramente, otras cosas la verdad que uno le salen a hacerla y no sabe muy bien por qué le salen así. Cuanto más experto es uno, más las cosas le salen, más competente es. Daniel, clarísimo. Yo tengo una inquietud aquí en tu experiencia, pensando estas cuestiones también a nivel de políticas educativas, en el sentido de haber trabajado para diferentes ministerios, digo, aportando desde el campo intelectual de la educación, y más allá de algunas razones, por supuesto, que son históricas. ¿Vos creés que se podrá en algún momento romper esta lógica del trabajo individualista de la docencia? Digo, que diferencia de otras profesiones. Sí, se puede, y de hecho alguien preguntó acá, pasó rápido el tema del hábitus. A ver, hábitus y competencia pertenecen a dos mundos diferentes intelectuales. Si quieren se puede hacer, porque la competencia lo que refiere, el hábitus es un principio de socialización. Y la competencia refiere a algo que también implica socialización en parte, pero que sobre todo implica la adquisición de un herramental técnico, de una capacidad de intervención. Se hace explícitamente, el hábito se adquiere de manera implícita, no explícita. La competencia planificamos su adquisición. Las competencias. Planificamos su adquisición. Y están siempre bajo nuestro posible control y regulación. El hábitus no. Ahora, las prácticas de formación y escolares desarrollan un hábitus, sí, claro que sí, como toda experiencia de socialización. Pero no se puede confundir una con otra, porque la competencia entra en el terreno de lo consciente, de lo explícito, de lo intencionado, de lo que buscamos. El hábitus no. Y la pregunta de ¿se puede modificar? Sí, de hecho en muchos países, en Argentina creo que también hay proyectos en algunas jurisdicciones. Yo no sé si el Infod no tenía el proyecto de maestros y maestras tutores. Y estas ideas de crear nuevas figuras docentes, entre otros el maestro experimentado, el maestro acompañante. O sea, la idea de crear dentro de la estructura escolar una diferenciación de manera que algunos docentes más experimentados tengan, aparte de sus tareas habituales frente a estudiantes, tareas de estar a cargo de otros. En las escuelas, a veces ustedes lo saben, pasa igual, pero pasa informalmente. Alguien más experimentado toma bajo su protección a alguien más nuevo. Pero es informal esto.
a veces lo hacen los directivos, pero me parece que hay algunos proyectos de intentar hacerlo más... claro, acá dice Diana, hay la figura docente de acompañamiento. O sea, empieza a aparecer un conjunto de proyectos, todavía no sé si está tan extendido como hace falta, y me parece es el sentido de ir. Por supuesto, también tiene que ver con el puesto docente. Para que esto sea posible, hay que localizar a los docentes en lo posible en una sola institución. Yo lo que observo, Daniel, es que es muy difícil romper la lógica del trabajo individual, amén de los programas como por ejemplo el de acompañamiento a docentes nobles, que fue muy, muy importante allá por el 2014, 2015, ya no recuerdo bien las fechas, puedo estar equivocado, pero siguen siendo como programas satélites que no logran, digamos, institucionalizar una práctica que después pueda sedimentarse de modo tal que se continúe sin la necesidad de que venga alguien a nivel, digo, Ministerio de Nación o ministerios jurisdiccionales a plantearlo, ¿sí? O sea, en las prácticas es muy difícil el trabajo con otros, en la práctica real y concreta. Esto, por eso es casi una pregunta imposible, digo, es la que me hago, digo, en algún momento será que vamos a empezar... Pero el tema es cuando uno pueda dar el salto y pasar de los programas a generar un cambio de la estructura. Mientras sigamos haciendo política por programas, son útiles, pero tienen el problema de la transitoriedad. Llegan, están, se va la gestión que los desarrolló, la otra gestión lo deja caer. En algún momento yo creo que el cambio real va a venir cuando en lugar de programas modifiquemos la estructura, cuando el docente acompañante, por ejemplo, es una figura de estatuto, no de un programa. Bueno, me sacaste la pregunta de la boca, te voy a decir ahí cómo jugaría el marco normativo que regula el trabajo docente, ¿no? Por eso, ahí el cambio sería cuando uno lo convierta en un cambio estructural porque uno modifica la regulación del trabajo docente y ese tipo de figura ya pasa a ser reconocida y permanente. Mientras sí, programas son útiles, son antecedentes útiles, pero tienen el problema de la transitoriedad. Sí, coincido totalmente con esto de que tienen que institucionalizarse y tienen que poder regularse, digamos, tienen que estar establecidos en alguno de los marcos regulatorios de nuestro trabajo para que por lo menos empiece a sedimentarse esa práctica, ¿no? Y la otra, que en la escuela primaria no es más sencillo, que es comenzar a dejar de a poco de lado el trabajo por horas. Esto no deja de ser sorprendente. No es un tema argentino, es un tema latinoamericano, pero esto del profesor que trabaja de a ratos, eso claramente no permite mucho. ¿En la secundaria decís vos? Y vas en la secundaria principalmente, claro. Sí. Y en el horario mosaico, digamos. En la primaria diría que en parte también cuando la gente comparte turnos, ¿no? Claro. Hasta que no tengamos una escuela más extendida, con el maestro en un cargo y ubicado en o sea, que empiece su trabajo y lo termina en la escuela. Claro. Está bien, pero esto implica, es inútil que diga, esto ya está dicho hace 60 años, no hay ninguna novedad, tiene que ver con el financiamiento, tiene que ver con... Y tiene que haber una decisión política también, porque a veces hay muchas resistencias por desconocimiento, entonces a veces lo que se puede proponer como una innovación se vive desde la docencia, a veces de sus órganos de participación o de sindicalización también como un ataque a derechos consagrados, sin a veces revisar que realmente podría mejorar el trabajo de cara a las demandas que tiene este tiempo, que son diferentes a las demandas que tuvo el momento fundante de pronto de la profesión, ¿verdad?, docente. Entonces, eso también a veces se abroquelan las posiciones gremiales o sindicales en decir, no vamos a tocar esto sin siquiera a veces discutir. Por ejemplo, esto que estamos planteando, ¿no? Poder
poner un marco regulatorio que cambie o modifique el famoso horario mosaico y esta idea de los profesores golondrinas o profesores taxi. Aquí decimos profesores taxi, en otras provincias dicen profes golondrina, que van picoteando en 6 escuelas con una carga horaria que no logran, digamos, constituir pertenencia a veces a ninguna de ellas, ¿no? ¿Cómo haces si tenés 6 escuelas? No, eso ni hablar. Y en la primaria lo mismo. Cuando uno mira la historia, al inicio del sistema escolar nacional, el nacional, no el provincial, hasta 1910, las escuelas eran todas de turno completo. El doble turno aparece como un problema de crecimiento de la matrícula. No alcanzaba el ritmo de construcción de infraestructura para abastecer el crecimiento de la matrícula, y ahí aparece turno mañana y turno tarde. Al principio los chicos iban un solo turno en horario extendido, y los maestros eran maestros y maestras de un solo turno. No iban a 2 escuelas. O sea que ahí en realidad hay un problema que no es el trabajo docente, sino un tema que surge con cómo atender una matrícula en condiciones de financiamiento siempre escaso, ¿no? Es difícil remover, son 100 años de esa historia. Sí. Un poco más inclusive. Daniel, yo también no sé si alguien quiere preguntar algo en relación a esto que estamos conversando. Mientras tanto, yo te había dejado otra inquietud cuando hablamos respecto de qué pensás vos en relación a esta cuestión de una didáctica específica para la formación docente. Si te parece esto posible, si te parece esto viable. A ver, no creo que sea distinta de la de cualquier otra profesión. Sí. A veces la gente, insisto, no les gusta esto, pero la verdad, yo creo que una cosa que tenemos que hacer es terminar con esto de la singularidad de la docencia. ¿Sí? Porque somos tan singulares como es cualquier otra persona que realiza un trabajo. Y estaría bien que nos miremos así. Y tenemos que ser capaces de hacerlo bien y estar orgullosos de hacerlo bien. Por lo estructurante que es el trabajo y por la importancia social que todos los trabajos tienen. Que los docentes trabajamos con otras personas desde ya. Ahora hay un montón de otras profesiones que trabajan con otras personas. No todo el mundo trabaja con material inerte. Diría, la mayoría de las profesiones trabajan con otros. Y tienen que atender a los otros, no solo como objeto de intervención, sino en otros. Bueno, el campo de la salud ni hablar. Ahora, el derecho también. Un contador trabaja con otra persona y tiene que atender a sus necesidades, pesares y angustias, que en el caso del contador deben ser muchas respecto de los clientes que atienden. Los trabajadores sociales. Una gran cantidad de profesiones trabaja con otras personas. Y no todo el mundo se ve a sí mismo en el marco de esta singularidad que somos los docentes. Y yo creo que nos haría bien mirar un poco a los lados, a los demás, sentirnos parte de ese mundo, yo diría, en parte privilegiado de la sociedad que ha obtenido una formación de alto nivel para desarrollar una tarea socialmente decisiva y, en principio, jerarquizada. Uno dirá que la educación no está tan jerarquizada hoy día, pero bueno, desde el punto de vista de la declaración social, sí. Y me parece que eso habría que tomarlo en cuenta. Entonces, me parece que lo que hay que meterse es en aquello que es un capítulo importante, que son las pedagogías de la formación. Pero de la formación que vale para todos. Entre otras cosas, armar un referencial, como decía Daniel al principio, tiene que ver con eso. Tiene que ver con comenzar a pensar la formación desde el punto de vista de la pregunta, ¿qué debe ser capaz de hacer esta persona cuando termine? ¿Hacia dónde lo estoy llevando? ¿Para capacitarlo para qué? Insisto, yo siempre doy el ejemplo con un piloto de avión
nadie dudaría de que esta es la pregunta correcta, porque queremos que despegue y aterrice bien. Y no nos preguntamos cuán intelectual es, ni mucho menos. Queremos que aterrice bien. ¿Sí? Y Es la verdad, clarísimo. nadie haría ninguna discusión al respecto. Uno diría, por favor, dígame exactamente qué tiene que saber hacer y cómo se desagregan tareas. Y no discutiríamos si le damos o no una receta. Démosle todas las recetas necesarias para que lo haga bien. De hecho, ustedes saben que el vuelo está muy protocolizado. No es que el piloto está todo el tiempo decidiendo qué tiene que hacer. Tiene protocolos para todo. Para todo. Y en las emergencias también tiene un protocolo cómo reaccionar. Los más competentes son los que resuelven situaciones que salen del protocolo porque ya la cosa se fue. Pero está totalmente protocolizado. Y ninguno de nosotros se enoja con eso. Todo lo contrario. Ahora, si en el caso de la docencia decimos, no, no le vamos a dar recetas. De todos los demás, si alguno de ustedes pasó por un quirófano alguna otra vez, créanme que el cirujano no se puso muy creativo cuando los atendió, ¿eh? El día anterior fue a los manuales, lo sé porque mi hermano es cirujano, se estudió la técnica de la operación, la repasó aparte, y cuando fue con ustedes, que ya están anestesiados y no se dieron cuenta, aplicó una técnica perfectamente detallada y comprobada, y bien experimentada. Acá alguien dice, los niños enfrentamos lo impredecible. Todos los profesionales enfrentan lo impredecible. Todos. El cirujano también. Para poder enfrentarlo tiene que tener totalmente protocolizado lo predecible, para que cuando pasa lo impredecible, él tenga la energía disponible para actuar. A ver, se pasó la anestesia, el paciente entra en paro, hay que traquetomizarlo. Eso es impredecible, hay que actuar a enorme velocidad. Aún eso también está relativamente protocolizado. Aún en lo impredecible, él tiene pautas para resolver la emergencia. Pues se tiene que poner a pensar cómo tiene que hacer, el paciente se muere. Porque opera en situación de minutos. Les doy ejemplos muy, muy, muy críticos, porque afortunadamente los docentes no solemos tener situaciones tan, tan críticas. Pero, por ejemplo, contener a un estudiante, a un chico que entró en crisis, donde uno tampoco tiene mucho tiempo, también requiere de una técnica. ¿Qué tengo que hacer? Un chico se sacó, y entró a gritar, a, a tirar las mesas y a agredir a sus compañeros. Hay que hacer algo. ¿Nos vamos a poner en ese momento a realizar una práctica reflexiva acerca de cómo intervenir o tendremos alguna pauta de cómo hacerlo? Ayer me contaba una amiga y compañera que estaba en una reunión con una escuela sobre la cual se había pedido una evaluación, ¿sí? Y la evaluación se había hecho en base a entrevistas a padres, comunidad, estudiantes, y no había dado muy bien. La verdad que los resultados no eran nada agradables. Ella empieza a presentarla, a los 20 minutos la directora de la escuela, una escuela privada, ¿no? La directora de la escuela escucha, escucha, escucha y dice, ¡basta! Todo eso es mentira, le grita y se pone a gritar, todo eso es mentira, paren, no quiero escuchar más, no quiero escuchar más. Obviamente lo que estaba escuchando no era ni grato, ni agradable, ni nada. Otra persona que estaba ahí, que tenía un rol directivo, porque esta escuela correspondía a una red, una institución, la escucha, la deja gritar basta, todo esto es mentira, y le dice, te agradezco mucho que te hayas expresado con tanta honestidad y apertura, seguramente esto hacía falta, todos estamos sintiendo que lo que estamos escuchando es difícil y la verdad que son cosas que preferiríamos no escuchar, pero con las cuales tenemos que confrontar. Se lo dice en este tono, ¿sí? Y la vuelve a agradecer y a felicitar, no la confronta. La felicita por su reacción, porque dice, bueno, ahora que ya gritamos lo que teníamos que gritar, nos podemos poner a trabajar. La directora se calma, se disculpa, dice, no, no creo que sea mentira, pero acepta que sobre reaccionó. Digo,
Eso que esta persona hace, amén de que estuvo muy oportuna, es una técnica. Es jugar con la fuerza Eh, del otro, no confrontar. Todo lo Perdón con... que interrumpa ambos, Daniel. Sí, Acá en el chat hay una pregunta de Carlos, que si les parece la leo. por favor. Dale. Dice, Daniel, no recuerdo bien la frase, pero dijo algo en relación a que las competencias no se enseñan o trasladan en la enseñanza. ¿No estaría allí uno de los orígenes de la problemática en relación a nuestra práctica? Sí, seguramente se refiere a esta práctica. ¿A qué práctica? ¿La práctica docente, individual? ¿A qué? Bueno, seguramente es para vos, Daniel, la pregunta, ¿no? Sí. No, yo lo que digo, cuando digo que no se enseñan, quiero decir que no se pueden transmitir directamente. Yo puedo brindar los elementos y crearle el ambiente para que el otro trabaje asistidamente. De ahí viene la idea de practicum, la de John, de practicum. Mm, El practicum es un ambiente de práctica asistida. ¿Qué caracteriza un practicum? Un novato, alguien inexperto, trabaja con un experto. mm, Pero no se caracteriza por algo donde el experto le dice y le cuenta cómo hay que hacerlo. Los dos hacen el trabajo y el experto va interviniendo, corrigiendo, indicando, mostrando. Se parece más al trabajo de un entrenador. mm, ¿Mm? Pero uno aprende haciendo. ¿Y cuál es el papel del experto? Ayudar a perfeccionar la acción. Y a veces marcar un punto en el cual, a ver, paremos un poquito, ¿qué hiciste acá? ¿Por qué? ¿Sí? En ese sentido, el experto no transmite directamente la competencia, trabaja junto con el otro en un ambiente en el cual el otro por sí mismo va desarrollando su competencia, en la mía que trabaja de un modo asistido. Cuando uno trabaja solo, en algún momento también lo puede hacer, pero eso en general lleva un problema para el usuario, para el otro, que es lo que nos pasa a los maestros. En algún momento somos mejores, pero mientras tanto hubo 5 o 6 cohortes de estudiantes que pasaron con nosotros cuando no éramos tan mejores y que la verdad tuvieron que lamentablemente pagar con su propia experiencia a un docente, una docente que no sabía tan bien cómo hacer las cosas. Lo ideal es que esto suceda en la formación y de manera asistida, o en el trabajo de manera asistida, porque hay un tercero involucrado. O sea, digo, al final, las maestras y los maestros terminamos saliendo buenos en general. Lo que pasa es que alguien pagó nuestra práctica. Esa es la pena. Entonces, cuando yo digo que la competencia no se enseña, me refiero a esto. Ahora, cuando se desarrolla, sí se aplica en la práctica. Obviamente, nuestra práctica se vuelve mejor, más eficaz, porque actuamos de manera competente. Y actuar de manera competente, entre otras cosas, es poseer los recursos y las técnicas para intervenir de manera adecuada. Insisto, ¿va a haber imprevistos? Sí los va a haber. Ahora, si tenemos recursos, esos imprevistos los vamos a solucionar mejor. Y cuando no haya recursos a manos, y bueno, ahí sí está nuestra competencia profesional de crear y de inventar. Ahora, cuando llega ese momento, un buen docente normalmente para la pelota y se toma el tiempo para pensar un rato a ver qué hacer. ¿Mm? Cosa que me enseñó un director cuando era muy joven. Y eso no me lo olvidé nunca, pues me dijo, no estaba en la escuela, en ese momento trabajaba en recreación. Y unos chicos habían hecho un lío en su dormitorio y se me ocurrió una genial idea, miren ustedes, una genial idea mía, que le dije, esto estuvo mal, ¿qué castigo creen que le corresponde a esto? Y los chicos dijeron, bueno, no vamos a la pileta. Está bien, dije yo. Claro, me agarró el director a la noche y me dijo, escúchame, tus pistas en recreación están de vacaciones, ¿no van a ir a la pileta? Bueno, discutimos y me dice, mira, otra vez frente a una situación de estas, no estuvo duro conmigo. Es parar la situación, decís,
y vamos a pensar qué hacemos. Te vas y vamos a pensar qué hacemos. No actúes en caliente. Metes la pata. Me quedo pensando en el trayecto de la residencia, ¿no? Y cómo a veces ciertas prácticas formativas en residencia están puestas en mirar el yerro del residente y no en el acompañamiento, en esa clave en la que vos estás señalando, ¿no? Bien. Y eso inclusive tampoco está expresado con claridad en los marcos regulatorios, en los reglamentos de prácticas, en los reglamentos de residencia, a pesar de que apelan a este concepto de garantizar condiciones de ingreso, permanencia y egreso, todavía está el tufillo punitivo en la mirada del, se supone, un docente que ya tiene una experiencia y una trayectoria respecto del ejercicio, digamos, de práctica que está llevando adelante un estudiante en situación de práctica o residencia. Esto por un lado, ¿no? Y eso me quedo pensando. Y lo otro que te quería preguntar, Daniel, es, ¿qué pensás respecto de lo que significó este proceso de virtualización de la enseñanza a partir de la pandemia y si esto agregaría alguna capacidad más que habría que incorporar de las que vos habías ya pensado en su momento o trabajado en su momento, ¿no? Y si continúa así, a ver, tiene sus ventajas. Ahora, hoy estamos charlando todos juntos, Uh-huh. en distintos lugares, no sé dónde está cada uno de ustedes, y lo hicimos aparte de una manera bastante improvisada, rápidamente lo pudimos resolver. Sí. Negar la ventaja de esto es imposible. Ahora, si me preguntan, yo no abusaría del recurso. Mm. La verdad que no abusaría del recurso. Ahora, que requiere alguna capacitación específica, sí. Habría que pensarlo. Insisto, teniendo en cuenta que me parece que no es el camino al cual tenemos que avanzar más. Una cosa es una emergencia, otra cosa es cuando no estamos en emergencia, las escuelas están abiertas y podemos... Ahí te hacen una pregunta. Sí, que no aparece completo el texto. No llegué a ver el texto. Ya lo miro, ya lo miro. En aportes al desarrollo curricular didáctica, usted hace referencia en relación a este aspecto que recién mencionó, a la retroalimentación como un momento que complementa ese proceso de acompañamiento, ¿no? Y Es sí, una reflexión. la verdad que es para eso, digo, volvemos un poquito atrás, lo que Daniel planteaba antes. El problema es preguntar si la residencia es una especie de examen en la Claro. práctica o es la instancia casi decisiva del proceso de formación. Porque la verdad que el alumno no importa que apruebe la residencia. Si está pensada así, yo creo que es un sentido limitado de la residencia. Se supone que es el momento de integración, conjugación y uno de los momentos de más aprendizaje. También sirve como control, por supuesto, pero no debería ser su rol principal, para nada. Para nada. Ahí el tema del acompañamiento es decisivo. También tiene que ver con la estructura. Si un profesor de residencia tiene 20 residentes a su cargo y tiene que andar circulando por 20 escuelas para mirarlo, va a ser un problema, ¿no? Porque debería estar mucho con ellos. Te saco de este tema y te llevo a otro que me parece interesante poder charlar contigo. ¿Cómo juega la variable condición social de los estudiantes al momento de diseñar o de pensar una estrategia o digamos, o una propuesta didáctica? Hasta lo que sabemos de manera decisiva, Daniel. Hasta lo que sabemos ahora. Estuviste leyendo lo último que escribimos, me parece, Daniel. Sí, vi que es ahora del 2021. Porque es el tema en el cual nos metimos en los últimos, sí, justo desde antes de la pandemia. Sí. El tema ya viene planteado hace 50 años, lo planteó Bernstein en los 70,
Basil Bernstein, sí. que planteó muy fuertemente la relación entre, él lo hacía en clave sociológica, en códigos, pero se podría traducir a términos de enfoques didácticos, entre lo que él llamaba las pedagogías, que en realidad son enfoques didácticos, y la clase social de los estudiantes. Diciendo que las pedagogías emergentes de ese momento, básicamente el constructivismo, se adecuaban mucho mejor, surgían de el modo cultural y los códigos de transmisión de las clases medias, y se adecuaban mejor a los estudiantes de clase media que a los estudiantes de clase obrera, que se beneficiaban más con lo que él llamaba pedagogías visibles, pedagogías explícitas. Era una hipótesis teórica con algún sustento, muy, muy interesante, y que en los 50 años que pasaron, después empezó a haber mucha investigación empírica que la afirmó. Ya hoy no es más una hipótesis teórica. Lo que parecería ser es que no es un problema de clase social, por cómo lo charlamos en Argentina, de que poseen más o menos capital cultural. No es un tema de capital, no es lo que tienen o dejan de tener. Es simplemente, uno puede decir, como él te lo define en términos de cuál es el código de comunicación con el cual unos y otros entran a la escuela. Los chicos de clase media suelen entrar con códigos más multivariados, por así decir, se pueden adaptar mejor a diferencias de códigos. Los pibes de sectores populares no. Tienen códigos de comunicación que dialogan mejor con cierta manera, con cierto tipo de reglas, que con otras. No es solo para los chicos, lo que la investigación demostró que esto no es solo para los chicos de sectores populares. Es cuanto la brecha entre lo que hay que aprender y el punto de partida es mayor, funcionan mejor las didácticas más estructurales. Bien. Un poco esta es la idea. Parte de lo que estoy trabajando ahora con gente de alfabetización, yo no soy de alfabetización específicamente, tiene que ver con algo que la gente de alfabetización lo trabajó hace mucho en el mundo entero, porque es un tema, entonces imagínense el tema más crítico de la vida escolar, la alfabetización, en el universo. Claro. Así que ahí este tema se investigó mucho más tempranamente que en otras áreas. Porque cuando esto entra en crisis o hay problemas de aprendizaje, tambalea todo el resto. Y ahí la discusión realmente se terminó inclinando a partir, valga la redundancia, de la necesidad del trabajo sistemático con el sistema. Algo que durante algún tiempo se había dejado de lado. Y que creó muchas dificultades. Ahora, cuando uno lo mira en general, parecería, no lo quiero afirmar así total, pero parecería que la incorporación de sectores crecientes, sectores populares en la escuela, lleva aparejada la necesidad de didácticas más estructuradas. Yo creo que no solo para ellos. También, insisto, cuando la diferencia entre el punto de partida y el esperado punto de llegada es muy grande y hace falta mayor sostenimiento. Si usted me permite utilizar una idea que es prestigiosa y por eso más andamiaje. Y hay gente que da más andamiaje para ir al mismo lugar. Y esto especialmente es cuando uno lo mira en el corte social en la escuela. No necesitan más andamiaje porque tienen menos. Necesitan más andamiaje porque dialogan distinto con el dispositivo escolar. ¿Y eso qué desafío le plantearía a un futuro docente en formación, digamos? Pensando que aquí, estamos colegas, en este caso de la provincia de Entre Ríos, que están dando clases a futuros docentes, ¿no? Porque en general el discurso
casi al unísono está vinculado a otras perspectivas, ¿no? De pedagogías más amplias, no tan estructuradas como vos decís. Y ahí no te puedo contestar, Daniel, porque el desafío es que tenemos que aprender otras cosas. Bien. Tenemos Sí, que no, aprender, o sea, me parece que hay que perderle el temor a la técnica, que nosotros peyorativamente la hemos rebajado de nivel con dos términos, la receta y el tecnicismo. claro. Una cosa es el tecnicismo, otra cosa es la técnica. Y en esto, insisto, nadie, en el conjunto de nuestra vida diaria, no rechazamos las técnicas y para muchas cosas nos parecen muy bien. Y las usamos todo el tiempo. Y tecnificamos incluso nuestras actividades. ¿Sí? Para muchas cosas. Y a los demás le pedimos lo mismo. En términos educativos hemos puesto una etiqueta, le hemos colgado una etiqueta peyorativa al tema de la técnica, que en última instancia es saber hacer algo de manera eficaz y eficiente. Si no recuperamos eso y le perdemos el miedo a eso, y vamos a estar en problemas. Y aparte, el tema de la técnica también está ligado al tema del usuario. Las pedagogías de corte constructivista, vamos a poner nombre y apellido porque si no, no se entiende. Sí. Reconozcámoslos, tienen un enorme valor, pero un instrumental, una manera de aproximarse tan lábil que requieren un nivel de experticia muy grande y a veces ni siquiera con ese nivel alcanza, porque proponen principios de acción cuya aplicación no es tan sencillo. Por ejemplo, promover el conflicto cognitivo. ¿Por qué no vemos eso en la práctica? A ver cómo se expresa, concreta, y cómo entreno a alguien para que sea capaz de hacerlo. Entonces, me parece que hay una cuestión de empezar a aceptar que hay maneras de hacer las cosas que están probadas y validadas, y que si las sabemos y las conocemos y las sabemos usar, vamos a estar mejor. Nos podemos soltar de la cuerda en el momento que queramos, no hay ningún problema. El manejar, el tener un buen repertorio técnico no implica que seamos esclavos de él. Sí, yo estoy de acuerdo. Me parece que hay una mala utilización inclusive. Dani, Carlos pregunta algo que yo no entendí la pregunta. Si no hay ¿Podés leer? La podés aclarar, Carlos, la pregunta. O abrí el micrófono, Carlos. Claro, directamente. Daniel, buenos días. Sí. Ahí está, justo sin... Sí, yo quería preguntar algo, la verdad, por ahí me estoy saliendo un poquito de tema, pero bueno, la verdad que quizá una oportunidad única para preguntarle esto. Yo veo que gran parte de nosotros nos hemos formado, digamos, en prácticas que responden a estructuras tradicionales, es decir, clases expositivas, lectura de texto. Entiendo que también por otro lado, en relación justamente a las capacidades que usted había hecho referencia en el marco referencial, son necesarias. Pero veo también que desde las instituciones se pide muchas veces, y desde los estudiantes, incluso uno también como estudiante ha hecho mención en este aspecto, a cambiar las prácticas de enseñanza. Pero ¿cómo se puede conjugar eso en la medida en que en realidad nosotros hemos sido formados en ese ambiente? Y es decir, ¿desde dónde nos hacemos con recursos o con otras estructuras válidas como para cambiar ese formato justamente tradicional que justamente se trata de criticar y de cambiar? ¿Te referís al profesorado, Carlos? Al profesorado, claro. La respuesta va a ser descorazonadora, de ninguna manera. No hay posibilidad. Vos estás dando en el clavo. Yo no puedo en el profesorado dedicarme a la tiza y el pizarrón y después pedir que los que se forman ahí salgan a la escuela a hacer otra cosa. Porque la verdad hay que reconocer
que si hay un lugar para aprender a ser buen docente, es del trabajo de los docentes que están conmigo formándome, no en la clase de didáctica, en todas las clases del profesorado. Pues, ahí hay un punto. No podemos... Claro, porque, disculpe, sí, en este sentido, digamos, es como que yo la verdad que me vengo haciendo eco, digamos, no solamente desde que estoy, digamos, en el nivel superior, sino que también lo he visto, digamos, como estudiante. Es decir, yo sinceramente no conozco otras clases, quizás esto es lamentable o no, pero la verdad es que yo no conozco otras clases que no tengan ese formato, por ejemplo, expositivo, ¿sí? Y veo muchas veces que hay un pedido, la verdad que no sé ni siquiera si es fundamentado, porque yo no sé en realidad si se puede pedir algo que en realidad nunca se vio. Es decir, yo hace muy poquito, por ejemplo, una alumna me dice, profe, pero ¿por qué no se cambia, dice, la estructura, digamos, de venir, una clase expositiva, la lectura de un texto, un análisis, una conclusión, un debate? Dice, ¿no habría que ser un poquito más innovador? No sé, digamos, cambiar esa dinámica. Y yo le digo, bueno, pero a ver, ¿qué clases tuviste vos que no hayan respondido a ese formato? Y me dice, no, la verdad que ninguna. Es decir, bueno, tampoco, obviamente, mi razonamiento tampoco invalida lo contrario, ¿no? Pero realmente no entiendo, digamos, ese punto y creo que todos nos hemos formado de esa manera. Y se pide muchas veces y se exige, digamos, un cambio que no sé, digamos, en qué está fundamentado, Yo no más allá de, sé, digamos, de la innovación por la innovación. Tampoco lo veo mal, ni creo que en realidad se pueda plantear en términos de bueno o malo, pero me parece que no es coherente. estoy de acuerdo con vos, Carlos, no me cabe la menor duda. No puedo menos que acordar con vos. Si los institutos de profesorado, la formación docente, en sí misma no es un campo de experimentación pedagógica, no experimentación de algo nuevo, sino que ustedes como estudiantes del profesorado no vivan ustedes mismos Y la Alfredo, experiencia de distintas acá hay prácticas mate. de enseñanza, es muy difícil que las aprendan. O sea, ¿cómo le voy a pedir a ustedes que como maestros sepan desarrollar un caso, conducir con sus estudiantes una investigación, trabajar por problemas, hacer una demostración, si nunca en sus clases hicieron cosas de esas como estudiantes? Porque la principal manera de aprender es esa. Yo les decía, yo antes de ser maestro de escuela, eh, fui maestro en actividades recreativas, ¿sí? Y yo siempre decía, en una institución que tiene, todavía existe, muchos años y una larguísima tradición en formación de esto. O sea, era una cosa increíble que personas de 17 años, como yo tenía, con 2 semanas de formación, pudiésemos ir a trabajar. Pero no íbamos a trabajar por las 2 semanas de formación pedagógica que teníamos. Íbamos a trabajar porque habíamos sido parte de esa experiencia. Lo que yo hacía era poner en juego mi propia experiencia, yo como niño, en el juego, en el trabajo, con las artes, con el campamento. Yo todo eso lo había vivido. Entonces, cuando me tocó conducir a mí, más allá de las macanas que igual me mandaba, por supuesto, eh, grupos, eso yo lo tenía incorporado como actividad porque lo había experimentado por mí mismo. Por supuesto que me faltaba todo el resto, bueno, pero ahí normalmente eran situaciones acompañadas. Esa institución respetaba el tema que los más jóvenes trabajamos con gente más experimentada. Si los profesorados no son para los futuros profesores un ámbito donde ellos mismos vivan los distintos tipos de formatos didácticos, estrategias, etcétera, iba a ser muy difícil que después los logren. Se los podemos dar a leer en un libro. Podemos leer Willie Joyce, Modelos de Enseñanza. Es un libro excelente, por otro lado, ¿no? Yo armaría el profesorado en torno a ese libro. O un par más. Son 23 estrategias. Ahora,
para aprender a hacerlas, en realidad hay que haberlas experimentado. Yo coincido con vos totalmente, Carlos. Hay un problema de nuestra propia... A ver, los médicos, ahora lo pongo, Diana, los O médicos, lo que, ¿no? Dani, o lo que sería decir algo así como nadie puede dar lo que no tiene, digamos. Más o menos. O nadie puede dar lo que nunca conoció. Claro. Esto es... Y hay dos. Está también Estrategia Docente de Igan y Kauchak, que es muy buen Ese, libro. Muy, ese muy bueno. libro, Daniel, ese libro llegó a los institutos, pueden seguramente ver en sus bibliotecas, porque en algún momento llegó a los institutos. El de Igan y Kauchak. Sí, sí, sí. Es excelente. Sí. A mí me gusta más que Weil y Joyce, solo que Weil y Joyce toma estrategias dirigidas a un amplio rango para el trabajo intelectual, para el trabajo social, para el trabajo individual. Y Egan y Kauchak son solo estrategias de trabajo intelectual. Pero está muy bien escrito. Y si no, tienen el trabajo de Cristina Davini, modelos docentes, ¿no? No recuerdo cómo se llama. A ver. Métodos de enseñanza. Métodos de enseñanza puede ser. Sí, el de Santillana, el último, creo que es. Sí, sí. No me acuerdo el nombre, pero sí. El libro el librito rojo de ella. Sí. Sí. Sí, sí. Métodos de enseñanza. Bueno, no lo veo así a primera vista. Pero debe ser ese. Si no, se busca en internet, seguro que aparece el título. Claro, lo que pasa es que también es verdad lo que vos decís. En este campo, bueno, alguna vez lo charlamos hace un tiempo, ¿te acordás? Que yo te consulté por otras lides, más a nivel de concurso, ¿te acuerdas? Sí, me Pero acuerdo. hay como un ninguneo a esta idea de poder brindar también estrategias concretas, métodos, para decirlo así, con nombre y apellido, o técnicas, porque es como, por ejemplo, hay posiciones de colegas que dicen, ah, no, eso es instrumentalizar la profesión. Y Y yo, sí, siguiendo tu línea de pensamiento, ¿qué profesión no tiene instrumentalizado o protocolizados ciertos procesos? pero ¿Se obvio, entiende? obvio. Entonces es como, pero Mira, digo, esa lógica está en el discurso, pero como decía Carlos recién, en las prácticas, sobre todo en las prácticas de formación, yo lo planteo también en mi trabajo de tesis, las prácticas de formación siguen siendo de tiza y pizarrón, como vos recién mencionaste, ¿no? claro, porque en realidad para no hacer eso de instrumentar la profesión, se termina usando los peores instrumentos. Claro. Yo tengo, además, que esto la verdad que no te lo había dicho, está fuera de agenda, digamos, pero me animo a hacerte la consulta, porque entiendo que hay una línea de trabajo, sobre todo en la universidad, que se inicia con este concepto de pedagogía universitaria, con ese concepto Sí, que sí. lo desarrollan Ovide Menin en la UBA y en Rosario, a quien seguramente conociste. Sí, claro, mucho. Yo lo tuve de profesor, un personaje inolvidable, Ovide, Un personaje. y un personaje.
Él decía, por favor, esto no parece muy académico, pero él decía, esas viejas culonas de las ciencias de la educación, y lo decía así, bueno, nada, un personaje. Y también en La Plata, Ana María Candreva, médica y cientista de la educación. Bueno, ellos, y en otros lugares hubo como un intento, yo creo que allá por la década del 80, de intentar pensar ese campo, que después me parece que quedó un poco reemplazado por estos formatos así como de docencia universitaria o de modelos de formación en docencia universitaria y demás. ¿Vos creés que podría haber ahí una línea de continuidad entre esas reflexiones? Por supuesto, con las distancias ya en el tiempo que podemos advertir, y lo que hoy se podría pensar como una docencia para el nivel superior, en este caso para la formación docente. ¿Habrá algo ahí que se podrá bucear? Habría que retomar, yo no recuerdo esa bibliografía bien, habría que volver a mirar y leer cuál era el planteo. Es cierto que el planteo de Era más formación... instrumental, ¿eh? Por eso digo, Por eso, eran métodos. Usted, para dar clase, Ovide lo decía así con todas las letras, para dar clase de medicina, de ingeniería o de docencia en la universidad, usted tiene que tal cosa, bien prescriptivo, digamos. Era, por supuesto, que con ese lenguaje entre lo literario y lo y la, humorístico también. y la desfachatez total de Ovidio. Sí. Total, Sí, total, sí, sí. un maestro, sí, Para sí. quienes no lo conozcan, Ovidio era una persona muy, muy interesante, de un nivel intelectual Muy, altísimo y sí, con un estilo provocativo sin par. total. O sea, se dedicaba a cachetear a cualquiera que se le pusiera delante sin ningún problema. Es verdad, es verdad, es verdad. Era tremendo, sí, sí. Sí, sí. No, yo lo conocí mucho porque él era fue director muchos años del Instituto de Investigaciones, donde yo, En la UBA. claro, yo en ese momento era joven, pero trabajé muchos años con él, todavía sigo en el instituto. Eh, sí, me parece que alguna continuidad. Yo creo que hoy día la gran cantidad de posgrados y en docencia universitaria están expresando una creciente preocupación porque algo no va. Y para mí no es ajena esa preocupación al aumento de la matrícula. Lo hago para echar agua a mi molino, pues yo siempre aprovecho eso. Digo, cuando uno mira la docencia como profesión y el tema de competencias, estos temas siempre aparecen como pregunta cuando aparece el problema de la escala, del número. A ver, el tema del método en educación aparece cuando aparece como problema no enseñar, sino enseñar a todos. Yo siempre le recuerdo a mis alumnos, Comenio, el inventor, digamos, de la didáctica como disciplina, se propone eso porque su objetivo era enseñar todo a todos, no enseñar. Si uno se olvida esa parte, perdió todo. Entonces, el problema del método, en tanto método, pueden llamarle método, técnica, estrategia, pongan el nombre que quieran, de método, aparece en la historia educativa cuando aparece en ese momento, todavía como un pensamiento muy de horizonte, la universalización de la enseñanza. Estamos hablando 1650. Hasta ese momento aparece como un propósito lejano. Ahora, 200 años después, 1850, ya no es un propósito lejano. Ya aparecen los primeros sistemas nacionales de educación, la escuela tal como la conocemos y las leyes de educación obligatoria. ¿Y sobre qué base se crean? Sobre la base del método Herbert, una vez más. Y Herbert es una recreación del trabajo de 200 años antes de Comenio. Pues digo, la idea de método, esa idea que hoy muchos pedagogos miran con tanto, como decía Daniel, con tanto Desdén. diría, sí, o lo ven como una cosa menor, es estructural
de la historia de la educación en su propuesta de universalización, en su camino a la universalización. O sea, un derecho que hoy todos reconocemos, defendemos, celebramos. Ese derecho y la conquista de ese derecho está jalonada por un proceso metódico y una estructura sistemática que es la escuela. Y el que se olvida de esto y se queda de la historia de la educación solo como una historia de grandes ideales, se olvida del principal aspecto de la historia. Fue posible porque hubo un instrumento técnico a disposición, si no el problema no tenía solución. Y todavía seguiríamos con una humanidad con un 10% iletrado y un 90% iletrado. Si tenemos una humanidad letrada y cada vez pedimos más educación, es porque hemos creado los recursos técnicos para hacerlo. A mí a veces me cuesta entender que mis colegas y los pedagogos miren con tan mal ojo el problema de la técnica, porque aparte es como los seres humanos hemos resuelto nuestra vida en el mundo. Somos principalmente seres técnicos. Y creamos un ambiente específicamente humano en el cual sobrevivimos. En este momento con un problema a costa de todos los demás. O sea, la técnica también tiene sus problemas y requiere su control. Porque el problema no es la técnica, y ahí es la mala lectura. El problema es cuando la técnica se convierte en ley suprema y el razonamiento instrumental se convierte en ley suprema. ¿Qué es lo que la gente confundió? Cuando Habermas criticaba la razón instrumental, no criticaba la razón instrumental en sí misma, la criticaba como ideología que abarca el conjunto social, es otra cosa. Y ahí nuestros compañeros pedagogos me parece que equivocaron las dos partes de los cajones que él usaba. Porque no es una crítica a la razón instrumental, no es una crítica a la ciencia y a la técnica, es una crítica a la ciencia y a la técnica como ideología, no como herramienta de la humanidad para construir su presente y su futuro. Bueno, esas son las yuxtaposiciones, ¿no?, que se hacen de teorías de otra procedencia y que después se convierten en el único prisma, además simplificador, de todo un complejo teórico, para poder rechazar, por ejemplo, el uso de una estandarización posible, por ejemplo, para la enseñanza, ¿no? Y bueno, estamos asistiendo a problemas que son efectos de esa resistencia, creo yo, ¿no? Creo que el problema de la alfabetización hoy tiene que ver con eso, el problema en gran medida, el problema del fracaso escolar masivo en este momento tiene que ver con eso, el problema de ese analfabetismo sistemático que se va, digamos, a pesar de que están escolarizados, pero no pueden leer, no pueden comprender, no logran, digo, también creo que tiene que ver con eso, ¿no? Que en el fondo me parece que es una posición que termina también subestimando al otro en sus posibilidades, ¿no? En el fondo, ¿no? Detrás de ese... Acá usamos un término que proviene de la lengua guaraní, el angá pobrecito. Angá quiere decir, bueno, minusválido, pobre, lastimoso, bueno, no, ¿para qué? Si pobre, si no va a poder, si mira que es del campo, mira que es pobre, mira que es de este barrio marginal, ¿para qué? Bueno, finalmente lo pones en una posición de minusvalía casi. Y estamos asistiendo a veces en las instituciones de formación a prácticas también parecidas, ¿no? Sí. Marco los extremos, ¿no? No, eso es una cosa que hay que rechazar muy activamente. Pero yo decía hace un rato que cuando uno piensa en términos de código, o por la teoría de Bernstein, ahí no hay una teoría de lo que no tiene. El problema no es lo que los chicos no tienen, es lo que sí tienen. Solo que nosotros dialogamos mal con eso. O sea, es como si nos llegara una persona que abre un idioma y nosotros le hablamos otro. Entonces no es que el otro no tiene algo, tampoco yo tengo. No tengo su lenguaje. Y en la medida que no lo tengo, estamos en problemas.
El tema es si uno puede establecer un código pedagógico de comunicación en el cual todos podamos hablar, o con el cual todos podamos interactuar. Yo creo que ahí hay sí, es casi una lucha ideológica, que es tratar de dejar de ver a los otros como gente carente. Claro. Esto educativamente no va para ninguna parte, porque educativamente una de las cosas que yo tengo que hacer es confiar en que el otro puede y que tiene lo que tiene que tener. Y la verdad que todos los chicos lo tienen. Ahora, hay que crear un ambiente para que eso se pueda expresar de una manera adecuada. A veces en la escuela es difícil, porque las escuelas están estandarizadas de hecho, y hay cosas que no pueden hacer del todo bien, ¿no? Genial, Daniel, la verdad. No lo sé, hicimos un paseo un poco rápido. Sí, pero y muy yo lo productivo. reconozco, no soy muy optimista ahora, mejor que... No que sos muy optimista. A ver, miren, hay un tema que tenemos que empezar a repensar los pedagogos. Las últimas pruebas UNESCO, que tomaron en el año 18, dieron unos resultados pésimos para Argentina, ¿sí? Ratificaron lo que ya veíamos, porque todos veíamos la curva en bajada del año 2000 en adelante. Solo que esta vez, pero los números todavía nos daban bastante bien, porque veníamos bajando, pero como habíamos empezado bastante arriba, los números daban bien. Ya en el año 18 los números dieron mal, totalmente mal, ¿sí? Lo cual creó una cierta conmoción, creo yo, en muchos sectores. Argentina en estos años pasó crisis económicas y sociales muy intensas. Y esto tiene efectos educativos, los tiene. Ahora, no es el único país de América Latina que pasó crisis sociales y económicas muy intensas, ni que tiene grandes sectores de la población en situación de pobreza, por ejemplo, Perú. Pero Argentina disminuyó sus indicadores educativos, más que otros. La conclusión es, no todo es achacable a las graves crisis que Argentina atravesó en los últimos 20 años, o que estamos atravesando ahora. Hay un factor que es específicamente educativo y somos responsables de pensar en eso. Bueno, acá Carla plantea un texto, no lo conocía. Lo vamos a anotar. Gracias, Carla, por el texto. Diana pregunta algo ahí, parece. Sí, no, quería relatar simplemente una experiencia. Los otros días fui a observar a una residente en un aula de primaria, segundo grado, y cuando entré, la docente me explicó cómo estaba constituida esa aula. Me dice, estas dos filas son las de los rápidos. Las dos del medio son las que andan más o menos. Y las dos filas de allá son los lentos. O sea... Es genial. Genial. Pobrecitos, o sea, ya estaban caratulados mal. Ya. Sí, ya ahí ya hay un mal principio, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Bueno, Daniel, no quisiera abusar ya más de... Mira, ahí está el link, lo podés copiar del texto que acaba de proponernos. Sí, mil gracias. Pero me fui al... Sí, yo me fui a un Google Drive. Ya está, ya. Si ahí quedó abierto, después lo... Bueno, estamos en los últimos minutos de la clase. Yo quiero
No sé si querés señalar algo más, pero quiero agradecerte, No, Daniel. no, al contrario, quiero que yo hablé demasiado, tómense el rato ustedes. Creo que con el grupo vamos a compartir esta idea de que fue sumamente productiva, sumamente reflexiva esta conversación. Nos aportó muchísimo. Bueno, sabés que desde siempre que tengo mucha admiración y aprecio real por vos en tu calidad personal, como les dije a ellos, pero además, bueno, por supuesto en tu faceta profesional. Y poder interactuar con alguien que está produciendo conocimiento y que después ese conocimiento circula. Sí, lo exprimimos a Feldman, Diana, es verdad. Dice que te exprimimos. Bueno, para nosotros es altamente positivo. La verdad que a mí me pone muy, muy contento que hayas podido estar hoy en esta clase y que hayamos podido conversar para aportar a una reflexión para colegas que están todavía con la frescura de los primeros años en el nivel superior y que todavía no están de pronto anquilosados y cristalizados en una práctica y en un lugar de comodidad absoluta en el cual ya resulta casi imposible después moverse, ¿no? O del que capaz resulte muy difícil moverse. Digo, están todavía construyéndose un perfil profesional dentro de la educación superior de la provincia de Entre Ríos, en este caso, y me parece que en ese sentido muchas de estas reflexiones tienen que servir como sedimento para poder pensarse a ustedes mismos, ¿no? Para, digo, poder reflexionar en clave de qué profesional quieren construirse, digo, con qué elementos y con qué herramientas. Me parece que por ahí este es el humilde aporte que está haciendo, bueno, el Consejo General de Educación a través de este dispositivo de actualización y por supuesto hoy esta enorme presencia que es la tuya, Daniel, que nos iluminó, que nos permitió pensar y bueno, que para mí ha sido de mucho placer. Así que te agradezco muchísimo en nombre de este dispositivo del Consejo de Educación y te reitero los saludos del director de Educación Superior, del doctor Diego García, que fue mi compañero en el doctorado y a quien yo también estimo muchísimo. No, yo les agradezco mucho a ustedes. Como les dije al principio, me gusta mucho poder hacer este tipo de actividades, las haría más si se diera la oportunidad, porque la que es lo mejor que podemos hacer, que es conversar entre nosotros, ¿no? Sí, es así. Bueno, Juan, Bueno, creo que estamos. Sí, Sí, bueno, sí, sí. que terminen bien y que sigan. Enorme, realmente, sí, sí. Bueno, gracias, Dani Feldman, muchas gracias. Un placer Bueno, como siempre. hasta la próxima, que sigan muy Hasta bien. pronto, que así sea.